Hoy, en 50 años, 50 historias, nos acompaña Victoria Basualdo, investigadora del CONICET, especialista en historia económica y laboral y una de las principales referentes en el estudio de la responsabilidad empresarial durante la última dictadura. Su trabajo permitió demostrar que la represión no fue una obra exclusiva de las Fuerzas Armadas, sino que contó con la participación y el apoyo de sectores empresariales que buscaron disciplinar a la clase trabajadora y transformar las relaciones laborales en beneficio de un nuevo modelo económico. Victoria reconstruyó una dimensión muchas veces silenciada del terrorismo de Estado: la persecución a delegados sindicales, comisiones internas y trabajadores organizados dentro de fábricas y empresas. Su aporte resulta fundamental para comprender por qué la gran parte de los desaparecidos y desaparecidas eran de clase trabajadora y cuál fue el papel de los grupos económicos durante el genocidio. Bueno, muchas gracias, Victoria, por estar hoy acá en este programa, en este ciclo. No, la agradecida soy yo, por supuesto. Un placer la invitación. Bueno, realmente queríamos tenerte porque si bien este ciclo se trata de la perspectiva de la clase obrera justamente en lo que fue el genocidio del último terrorismo de Estado, ¿no? Sabemos que vos sos una de las principales investigadoras de este tema en la Argentina, entonces tenerte de primera mano, bueno, teníamos muchas ganas de que estés acá y en este ciclo hay una dimensión también que es la de la historia, la de ir hacia la historia, pero también la personal, ¿no? Porque entendemos que a la historia la hacen las personas. Y bueno, vos haces un gran aporte a la historia argentina, a comprender esta dimensión económica de la dictadura. ¿Cómo llegaste hasta acá? Bueno, lo primero que diría, agradezco por supuesto muchísimo la invitación, es un gran placer. Y esto no es una tarea individual. Digo, estas investigaciones de las cuales vamos a hablar en realidad son producto de un trabajo colectivo muy grande y de un proceso de acumulación de largo plazo, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que decir es eso. Creo que se trata, además de una línea de investigación que junta campos disciplinares. Yo trabajé durante 20 años en el área de Economía y Tecnología de Flaxo, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, un área fundada por Eduardo Basualdo, Hugo Nochtef y Daniel Aspiazu, 3 enormes economistas, investigadores, y tienen una acumulación impresionante en términos de análisis de los grupos económicos, muy en vinculación con la CTA y además con distintas organizaciones sindicales. Una parada central en esto fue el IDEP de ATE, donde se realizaron muchos análisis iniciales sobre grupos económicos, en algunos de ellos incluso analizando cuestiones de responsabilidad empresarial, pero centralmente mirando desde el campo de la economía, de una economía heterodoxa, las transformaciones de los sectores dominantes, las fracciones del capital y la dictadura desde este punto de vista. El programa que coordiné durante muchos años, durante más de 15 años en Flaxo, que hoy tiene una sede en la Universidad Nacional de Quilmes, es un programa de estudios del trabajo, movimiento sindical y organización industrial que trataba de algún modo de poner el foco en el ámbito, en el sujeto de la clase trabajadora y en las organizaciones sindicales. Y esto tenía un diálogo muy directo con estas investigaciones desde el campo de la economía, porque desde una mirada capital-trabajo es necesario complejizar y profundizar tanto la mirada sobre el capital como sobre el campo de la clase trabajadora. Y esto es lo que hicimos durante mucho tiempo, por eso digo, en realidad esto es una acumulación no solo colectiva de cada uno de los equipos de responsabilidad empresarial. Algunos de los informes de los que vamos a hablar
fueron hechos por 20 personas, por varias instituciones. Digo, acá hay un armado y una articulación muy fuerte, pero además también generacionalmente hay una acumulación de mucho más largo plazo que, bueno, yo estoy muy agradecida de haber podido tener esa articulación, esa apuesta conjunta y ese diálogo de líneas de investigación. Pero ¿cómo arrancaste vos? ¿Cómo llegaste acá a investigar esto? Personalmente yo arranqué en mi etapa doctoral. Yo hice mi doctorado en Estados Unidos, en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Trabajé sobre la organización sindical en las grandes fábricas industriales, en 2 sectores que me resultaban particularmente claves. Uno es el de textil y de calzado, y me profundicé muy fuertemente en el caso de Alpargatas, y el otro es el de industria siderúrgica, y profundicé muy fuertemente el caso de Acindar en Villa Constitución. La tesis trataba de pensar cómo fueron las formas de organización de los trabajadores en los lugares de trabajo, pensando que el lugar de trabajo que se había desplazado en algún tiempo, hubo un quiebre muy fuerte con la dictadura, no solo en términos de condiciones de vida, de represión, en términos económicos, sino también científicos. Hubo un desplazamiento de una gran cantidad de perspectivas críticas, y pensar la clase trabajadora a fines de los años 90, comienzos de los años 2000, cuando yo empecé a hacer mis posgrados, era algo totalmente desplazado, totalmente fuera de foco en los intereses centrales de la academia. Entonces, sí, al día de hoy no hay poca investigación. Al día de hoy sigue siendo marginado de las grandes interpretaciones, que es una historia centralmente política la que se desarrolla. Y en ese sentido a mí me interesó trabajar la organización sindical de base y particularmente los delegados, delegadas y comisiones internas, ese papel. Entonces analicé desde los años 50 hasta los años 80, teniendo a la dictadura en el medio de este proceso, cómo se consolidó esta organización sindical de base en las fábricas, por qué delegados, delegadas y comisiones internas son marcas históricas del caso argentino, por qué resulta una cuestión muy distintiva junto con un modelo sindical que tiene confederaciones, que tiene sindicatos por rama de actividad con el monopolio de la negociación colectiva, que tiene además una presencia muy fuerte en los lugares de trabajo, considerando que esto era una clave, ¿no? Y viendo cómo la dictadura atacó esas formas de organización sindical de base en las distintas actividades económicas, como los delegados, delegadas y comisiones internas fueron un blanco muy importante de la represión, pero no solo de la represión, son un blanco muy importante en las reformas laborales, en las transformaciones económicas, en el cambio de las condiciones de vida y además en las políticas represivas, ¿no? Eso, así llegué, digamos, esa era la pregunta, pensando a la clase trabajadora como actor central de nuestra historia. ¿Qué aspectos son más importantes? Creo que la organización sindical en los lugares de trabajo, sin desvincular lo que sucede en los establecimientos laborales con la comunidad, con el ámbito territorial, que por supuesto es muy importante, ¿y por qué? Pero pensando su particularidad. Eso, ¿por qué la particularidad? ¿Distintivo en relación a qué? No, es muy distintivo el caso argentino en el grado de organización en los lugares de trabajo. Eso no existía en otro lugar del mundo. Con esta institucionalización, o sea, siempre el lugar de trabajo es un ámbito de disputa sindical, ¿no? Y en la Argentina lo fue desde la constitución de los sindicatos, en realidad de lo que fueron primeros sindicatos de oficio, locales y muy limitados, que habían sido mutuales en algunos casos. En el siglo XIX se fueron conformando en estos sindicatos de oficio con un alcance muy limitado, y en las primeras décadas del siglo XX se fueron constituyendo sindicatos como la Unión Ferroviaria o la Fraternidad, que tuvieron un alcance crecientemente nacional, ¿no? Y que permitieron pensar en sindicatos de base nacional que no solo se dedicaban a intentar negociar condiciones, y que disputaban con el Estado, con las patronales, demás, sino que además intentaron organizarse, por ejemplo, con bibliotecas, con prestaciones, con todo un mundo sindical que nació en esas décadas. Claro, y en un país tan grande, en una geografía tan grande, ¿no? Como es enorme. Organizarse a nivel nacional. Total, la cuestión ferroviaria era central además para el modelo agroexportador, tanto ferrocarriles como portuarios, marítimos, son núcleos estratégicos de esas primeras décadas, y siempre el lugar de trabajo fue una cuestión central.
El problema es que no siempre es posible desarrollar esa organización, tenés que encontrar un modo de vincular la disputa en el lugar de trabajo con la disputa sindical más amplia. Y esto es lo que se fue logrando progresivamente. En los 30 hubo un avance en este sentido y un proceso de huelga y de disputa muy fuerte. Hay un libro muy interesante de Nicolás Íñigo Carrera sobre la huelga del 36 que marca de algún modo todo el proceso de activación y de disputa sindical. Y hay trabajos de Diego Ceruso sobre las formas de organización sindical en las primeras décadas que son muy importantes. Pero claramente hay un punto de inflexión en los años 40. Durante el peronismo, no solo ese tipo de organización sindical había sido importante para esa movilización del 17 de octubre, digamos, la preexistencia de formas de organización, sino que la normativa, la legislación y la organización de un modelo sindical durante el peronismo incluyó la organización en los lugares de trabajo. Y de la mano del crecimiento del movimiento sindical, que pasa de 800.000 afiliados a mediados de la década del 40 a más de 2.300.000 afiliados a fin del peronismo, con el derrocamiento en el 55, estamos hablando de se casi triplica la cantidad de afiliados sindicales, pero además se fortalece mucho la organización sindical en los lugares de trabajo. Por eso el Congreso de la Productividad, a fin del peronismo, por eso la discusión de sectores patronales respecto del poder que tenían delegados y comisiones internas, y por eso la obsesión, ¿no?, de la dominación de esta fuerza social tan significativa. Claro. Que es lo que está en el núcleo de los golpes 55, 66 y 76. Por eso me parece también este largo plazo nos ayuda a ver que la dictadura del 76 no puede verse en aislamiento de toda esta historia previa de organización. Incluso hasta el día de hoy. Incluso hasta el día de hoy. Por supuesto, yo creo que esta clave nos ayuda, nos ilumina muchísimo la disputa actual. Que se mira en clave política, se piensa en términos de la expansión y el ascenso de la extrema derecha, y se piensa poco en términos de cuáles son los núcleos económicos que sostienen estos proyectos políticos. Y cuál es el objetivo real de fondo, ¿no? Tomate un mate porque porque la verdad que sabemos que tenés que irte a dar un montón de charlas si quisiéramos tenerte todo el día, mira. Volviendo a los golpes, ¿no? Después vamos a llegar a la actualidad, pero ¿qué significa hablar de la complicidad empresarial en la dictadura? Lo primero que diría es que quizás el término complicidad no es el más apropiado, ¿no? Históricamente se habla de complicidad y por eso, y esto fue, varias de las publicaciones importantes sobre el tema llevan ese término. Sí. Lo primero que diría es que las investigaciones más comprensivas y sustantivas que logramos hacer, que se desarrollaron entre el 2014 y el 2015, se logró en ese momento un punto de inflexión muy grande, lograron pensar en otra terminología y hago un poco el desarrollo de por qué. Hablan de responsabilidad empresarial. Ya no es complicidad, es un grado más. Exactamente, o más bien, no necesariamente un grado más, el concepto de responsabilidad abre la pregunta sobre el papel de las empresas en los procesos represivos, comprendiendo complicidad como opción, pero también comprendiendo otras formas de responsabilidad mucho más profundas, como decís, que no es adecuado describir con el concepto de complicidad. Claro, complicidad casi que te saca de responsabilidad. Exactamente. Complicidad te sintetiza, te encajona en un tipo de participación que no es el único, ¿no? Sino que cuando hablas de responsabilidad, hablas de niveles de responsabilidad, de formas de responsabilidad, y abrís una pregunta sobre cuál fue realmente el tipo de involucramiento. Complicidad lo que te dice es un actor secundario que acompaña a un principal, que es el que lleva adelante el proceso represivo. Lo que nosotros encontramos en las investigaciones es que en muchas ocasiones estos actores empresariales tuvieron un protagonismo muy importante. Fueron responsables, quizás no lo ejecutaron, pero sí. En algunos casos incluso lo ejecutaron. Con los centros clandestinos en la fábrica. Exactamente. ¿Querés contarnos algunos casos, o sea, de estas conclusiones que los llevaron a decir esto en el año 2014-2015? ¿Cuál fue el punto de inflexión? ¿Qué encontraron? Yo lo que diría primero, me parece que a la hora de pensar la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, se está hablando de involucramiento en procesos represivos. Y esto es una forma de involucramiento. O sea, lo primero que tenemos que decir es, desde la mirada que estábamos desarrollando antes, una mirada capital-trabajo,
la dictadura viene a disputar la participación de la clase trabajadora en el ingreso nacional, su capacidad de organización, su vinculación con organizaciones políticas y político-militares y la posibilidad de participar de proyectos de transformación radical. O sea, viene a romper primero con el 50-50 y después con esta premisa de la clase trabajadora, que esto se ve muy bien en la entrevista que le hicieron a Germán Abdala, ¿no? De Eustad, creo que estaba Mariano Grondona, que le dicen, pero usted es un trabajador que está hablando de política. Absolutamente. Y Germán en realidad es la voz de lo que significa el sindicalismo en la Argentina. No hablamos solamente de condiciones de trabajo. Absolutamente. Hablamos de condiciones de vida. Y hablas de un proyecto de país. Exacto. No solo hablas de condiciones de trabajo, de condiciones de vida y un proyecto de país. En ese sentido, yo lo que diría es sí, hay que poner a la dictadura en primer lugar en el marco de las dictaduras de la Guerra Fría, ¿no? El 55 como intento de desactivar todo lo que implicó el peronismo en términos de reivindicaciones. Una disputa importante, porque digo, luego del 55 se da la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, que es una huelga insurreccional, un proceso enorme de disputa a fines de los años 50. Tenemos el plan Conintes, tenemos la doctrina de la seguridad nacional, ¿no? Como instrumentos represivos durante toda la década del 60, el golpe del 66, y todo lo que implica las respuestas obreras y estudiantiles del cordobazo, el rosariazo, los tucumanazos, en fin, correntinazos, los levantamientos en todo el país. Entonces la dictadura del 76 tiene que verse en esta disputa de más largo plazo, donde estas dos cosas que decías, ¿no? La participación en el ingreso nacional y el lugar de la clase trabajadora en la disputa política. Había que dar tenían que dar un golpe importante, ¿no? Digo, desde el capital. Mirá, son 20 años de disputa capital-trabajo, en los cuales a mediados de la década del 70 nuevamente se llega a los 45 puntos del ingreso nacional por parte de los trabajadores. 20 años de disputa tratando de poner en caja y de disciplinar a un actor social central y todavía estás en esa situación. Entonces es una solución claramente extrema, con una ruptura muy fuerte dentro del peronismo. Por supuesto, el 73-76 marca una disputa muy fuerte dentro del peronismo. Un sector del peronismo se enfrenta de manera muy violenta frente al otro, digamos. Y tenemos además en ese 73-76 proyectos muy distintos de país, y esto se resuelve en el 76 con la toma del poder por parte de las Fuerzas Armadas. Y ahí yo digo, por eso me preguntabas por la responsabilidad empresarial, lo primero que hay que decir es que el 76, mediados de los 70, se produce un cambio estructural en la Argentina. Un cambio de política económica muy fuerte que tiene antecedentes, porque el Rodrigazo y Mondelli son claramente antecedentes, tiene antecedentes represivos muy fuertes contra la clase trabajadora desde el 74 al 76, y esto es muy importante verlo. No solo Córdoba en el 74, en el 75 todo el operativo Serpiente Roja del Paraná, que tiene como epicentro Villa Constitución, que es respondido por una huelga casi 2 meses por parte de la UOM y todo el entramado de sindicatos y de sectores en Villa Constitución, lo que es el operativo Independencia y el intento de disciplinamiento de la FOTIA y de todos los sindicatos azucareros que venían dando una lucha impresionante, que hasta en el 74 habían tenido, porque recordemos que toda la industria azucarera en Tucumán venía una ofensiva previa, en la dictadura previa del 66, con el cierre de ingenios, con la migración de una enorme cantidad de población. Aún luego de eso, la FOTIA, la federación, sigue dando disputa y tiene una huelga muy importante en el 74. Y ahí está Ledesma, ¿no? Que se queda con los cupos azucareros. Absolutamente, efectivamente. Y además está la represión en Ledesma en el 75, ¿no? Contra Melitón Vázquez, que coincide cronológicamente con la represión de la Serpiente Roja. O sea, todo esto se produjo antes del golpe. El golpe viene de algún modo a consagrar y a profundizar y a instaurar un plan sistemático en todo el país, que es, sin duda, y teniendo en cuenta todo lo previo, toda la acumulación previa, es un punto de inflexión muy significativo. Y ahí lo que vemos, por eso digo, cuando uno habla de poder económico, no puede hablar únicamente del involucramiento en la represión. Es el último punto. Tenés que ver la transferencia de cuadros desde los sectores concentrados del capital a la dictadura. Martínez de Hoz es el caso más evidente, digo, que era presidente del directorio de Asindar, pero además de una gran cantidad de corporaciones empresariales y rurales
digamos, una familia terrateniente de largo plazo. Esto es importante decirlo porque vemos una continuidad, ¿no? Tanto en el macrismo como ahora en el gobierno de Milei. Sin duda. De los mismos sectores. Sí, de los mismos sectores. De las mismas federaciones, de las mismas familias, de los mismos apellidos, ¿no? Y no en vano hay una reivindicación, por eso digo, no hay un negacionismo en la actualidad, hay una reivindicación de la dictadura, claro, porque tanto en términos de política económica como en términos de política laboral. Hay una relación muy estrecha entre las reformas laborales que se produjeron en los últimos 50 años. La que llevó adelante la dictadura, que también es muy fuerte. Porque tenemos en la previa a la dictadura todas estas disputas capital-trabajo que siempre la fracción capital terminaba, ¿no?, en represión, pero a partir de la dictadura, con la toma del poder por parte del gobierno militar y el recrudecimiento de la represión, o sea, la toma del poder, de la legitimación, ¿no?, del poder coercitivo. Además ahí fuertemente se implanta este modelo económico, ¿no?, a través de toda esta serie de modificaciones de leyes y decretos del Ministerio de Economía. Se habla de un retiro del Estado y no hay tal retiro del Estado. Lo que hay es un cambio brutal de la forma de intervención del Estado, ¿no? Entonces, por un lado tenemos que ver la política económica, lo que implica la reforma financiera, lo que implica la apertura, lo que implica el proceso de impulso de un nuevo patrón de acumulación que es de valorización financiera, digamos, con un desplazamiento muy importante de la producción manufacturera, la producción industrial, en términos que había sido motor del desarrollo del país entre el 30 y mediados de los años 70, y que en ese momento pierde una influencia muy importante y además se reconfigura, hay un proceso de concentración monumental, y por otro lado un auge de las actividades financieras, un proceso de valorización financiera que se pone en marcha y que va a marcar todo el desarrollo argentino hasta el 2001, donde se lo va a intentar reconfigurar con suerte bastante dispara, digamos. O sea, se vuelve a un modelo agroexportador, ¿no? Y además arranca una serie de endeudamientos, ¿no? Que la deuda es una variable crucial. La deuda pasa de 8.000 a 45.000 millones de dólares en el marco de la dictadura, pero además cambia totalmente de funcionalidad. Antes el endeudamiento externo era para promover actividades productivas y es toda una discusión. El papel del capital extranjero y de la deuda durante la segunda industrialización sustitutiva, la presencia del capital extranjero como solución que trae Frondizi y que destraba un poco lo que es la primera subetapa de la ICI, es toda una discusión económica, hasta qué punto esto te beneficia, cuáles son los condicionamientos de la presencia del capital extranjero, en fin. Pero en este caso estamos hablando de un proceso de endeudamiento monumental que además tiene como vinculación, en paralelo trae aparejado un proceso de fuga de capitales monumental, ¿no? Entonces es en beneficio de este sector empresarial. Sin duda. Y esta fuga de capitales no solo, este proceso de endeudamiento no solo financia actividades represivas, que es muy interesante la investigación que hay sobre el Banco Nación, que hizo un equipo coordinado por Eduardo Basualdo de Flaxo, muy interesante. Eduardo Basualdo es mi padre. Yo sabía, por eso en realidad cuando te pregunté de dónde viene. Y por eso decía Eduardo Basualdo, Hugo Noche. Quería saber, hay una fibra ahí, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Claro. Por un lado, no heredada, elegida, diría. Claro, Viste que las herencias son así, digamos. Sí, sí. Por un lado hay cosas que en fin, que son parte de la trayectoria biográfica, pero también uno tiene que elegir qué hacer con eso. Por supuesto, sí. Pero bueno, tu papá también es un investigador. Para mí, la tarea y la investigación que llevaron adelante, por eso empezaba por ahí, digamos, por lo que fue la fundación del área, las investigaciones fundantes y centrales sobre poder económico, sobre fracciones del capital que llevaron adelante mi viejo Daniel Aspiazu y Hugo Nochtef, y que hicieron escuela, ¿no? Y que permitieron fundar la maestría en economía política, que cumplió 20 años el año pasado. En fin, por eso digo, para mí esos 20 años en el área de economía y tecnología de Flaxo fueron un lujo en términos de posibilidad, de aprendizaje y de vinculación, viniendo al campo de la historia y haciendo historia de la clase trabajadora y el movimiento sindical, venía desde esa trayectoria, ¿no? Un poco lo que venía contando. Creo que ese encuentro y esa posibilidad de interacción es muy importante
para no restringir lo que te decía, digo, por un lado, entonces, para llegar a responsabilidad empresarial tenés que ver todo esto. Tenés que ver la provisión de cuadros estratégicos por parte de los sectores empresariales a las Fuerzas Armadas. Martínez II es un ejemplo, pero hay un montón de cuadros empresariales que integran la dictadura. Tenés que ver las transferencias desde el Estado al capital concentrado. Algunas de ellas es la estatización de la deuda, pero además proyectos de promoción industrial y además financiamiento de los procesos de concentración y centralización durante la dictadura. El oligopolio siderúrgico es un ejemplo clarísimo de eso. Asindar y el grupo Techint crecieron enormemente. Eso te iba a preguntar, ¿podemos decir los nombres de las empresas que más se beneficiaron de la última dictadura militar? Sí, pero no vamos a llegar a responsabilidad. Entonces digo, muchas coinciden, voy a eso, camino a esto, digo, provisión de cuadros, transferencias del Estado al capital concentrado, alianza estratégica. Y después tenés la cuestión del involucramiento directo en la represión, que es bastante llamativo. Porque vos dirías, tenés la política económica, las transformaciones de la normativa laboral que fueron muy intensas durante la dictadura, ¿no? Se prohíben muchísimas cosas, no solo la huelga, muchísimas cosas. Se interrumpe el proceso de negociación colectiva durante la dictadura, se intervienen los sindicatos, hay interventores militares allí. Se promueven determinadas líneas sindicales a expensas de otras. Se intenta armar en la OIT una fachada de normalidad, digamos, con algunas líneas sindicales, mientras otras están siendo perseguidas localmente, incluso están exiliadas, haciendo campaña internacional contra la dictadura y logran ir a la OIT a hacer una disputa sobre lo que está sucediendo. Hay toda esta cuestión. Luego viene lo de responsabilidad empresarial, que es el involucramiento directo de los sectores empresariales en los procesos represivos. Entonces, esta investigación trabajó sobre 25 empresas, ahí aparecen todos los nombres que vos querías, te los digo en este sentido. Si hablamos de otras formas de participación, se nos amplía muchísimo el universo, pero 25 fueron responsables. Sí, 25 empresas que investigamos con un equipo del área de Economía y Tecnología Flaxo, del CELS, del Programa Verdad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos, un equipo de 20 investigadores, investigadoras, que trabajamos durante 2 años y que trabajamos con una cantidad enorme de documentos de archivo, además historia oral, además documentos de prensa, además documentos judiciales, en fin, una enorme masa que permitió abordar 25 empresas, entre las cuales hay automotrices como Fiat, como Ford, como Mercedes-Benz, entre las cuales hay empresas siderúrgicas como Asindar y el grupo Techint, Propulsora y Dálmines y Derca, entre las cuales hay empresas textiles como Alpargatas y Grafa, entre las cuales hay astilleros como no solo el astillero Río Santiago, que es la única empresa estatal que abordamos, que además está bajo la órbita de la Marina, como perfectamente saben bien aquí, porque es una empresa muy importante de la zona, sino también los astilleros Astarza en zona norte, astilleros Astarza, Mestrina, Forte, ceramistas como los Adur, Loma Negra, en el caso del interior de la provincia de Buenos Aires, en el caso del NEA, Las Marías, en el caso del NOA, los ingenios azucareros, Ledesma, por supuesto, en Jujuy, Concepción y Fronterita en Tucumán, la mina El Aguilar, la Velos del Norte. Estas son un poco las empresas que abordamos y faltan todavía, mencioné solo algunas. Que a uno, y sabemos que te tenés que ir, pero a uno le va agarrando piel de gallina cuando te escucha, ¿no? Porque son empresas que están tan, ¿cómo decirlo?, tan intercaladas en la memoria del argentino. Totalmente, producen un montón de bienes que consumimos. Que consumimos a diario. Vemos las propagandas, por eso era totalmente contradictorio para nosotros, nos pasaba incluso en el momento de hacerlo, ¿no? Había papel Ledesma y azúcar Ledesma. Claro. La Veloz del Norte tenía los hoteles de Salta donde se alojaban muchos de los funcionarios de las dependencias donde estábamos, o sea, todo te atraviesa, ¿no? Y además no tuvieron consecuencias, salvo Ford. Sí, bueno, yo creo que eso. Porque hay un solo condenado, ¿no? ¿Verdad? No es así. Más? En el caso de la Veloz del Norte se peleó mucho. Sí. Esa fue la primera condena que luego se revirtió y que se peleó y se terminaron 2 condenas al dueño de la empresa, que es Marcos Levín. Fue doblemente condenado. En el caso de Ford hubo condenas en primera instancia y la confirmación por parte de casación también, muy importante. Y hay muchos otros casos en los cuales se está avanzando a tientas, ¿no? Hubo casos emblemáticos, pero hasta ahora de condenas total. De la Veloz y de Ford. Sí, efectivamente condenas son esas,
Pero tenemos, por otro lado, una gran cantidad de procesamientos en curso. Tenemos juicios que tienen que elevarse. Está el caso de Molinos, que está en sus comienzos. Molinos de Río de la Plata. Molinos Río de la Plata, Claro, otra empresa que tampoco había mencionado, las claro, alimenticias, Molinos claro, y Swift. claro. Molinos Río de la Plata está en sus comienzos. La Fronterita tiene que comenzar. Hay una demanda enorme para que comience. En la Fronterita es muy importante porque hubo un centro clandestino de detención adentro de la planta. Claro, esto, ¿no? Empresas con centros clandestinos de detención dentro de las plantas y además listas que confeccionaban los mismos gerentes de las empresas para ver ¿no? que indicaban y señalaban a qué trabajadores deberían desaparecer. Sí, esta investigación lo que probó fue que en estos 25 casos que nosotros pudimos analizar, de una lista mucho más larga, que en realidad requería conformar otros equipos, tener mucho más tiempo. Esta investigación termina justo antes de la asunción de Mauricio Macri. Llegamos a presentarla en ese momento, sabiendo que había un proceso de cambio político brutal y que era nuestra única posibilidad. Estas 25 empresas, lo que vimos es un proceso de militarización enorme en las plantas, que tuvo distintas formas, operativos fabriles, presencia de militares en los ingresos y en muchos casos en los ámbitos de producción, niveles de militarización del proceso cotidiano de trabajo y además participación directa de las empresas. Por eso aparece la cuestión de responsabilidad, ¿no? A partir de la provisión de recursos logísticos y materiales, a partir de la existencia de secuestros en las plantas en más del 90% de los casos, a partir de la participación de funcionarios empresariales en los procesos de secuestro, la presencia ahí y en algunos casos de tortura, a partir de la provisión de, como decías, datos, fotos, listas, etcétera, a partir de la provisión de vehículos para los procesos de secuestro y en 5 de los 25 casos la existencia de centros clandestinos de detención dentro de las propias plantas. Son algunos de esos casos los que obtuvieron resultados judiciales más fuertes, aunque algunos casos gravísimos, como el caso de Acindar Villa Constitución, en el juicio llamado Acindar Villazo, tuvieron resultados judiciales terribles, realmente vergonzosos, absolutamente inadecuados respecto de los fenómenos que sucedieron allí, que además están probados de la CONADEP en adelante, ¿no? Bueno, y ahí tenemos, y con esto te libramos, ¿no? Pero ahí tenemos la complicidad del Poder Judicial, ¿no? En toda esta historia. Sí, yo creo que es muy difícil que se lleven hacia adelante estos casos. Es muy complejo por el nivel de poder en juego, por los entramados judiciales y políticos que frenan esta cuestión. Pero yo diría que a pesar de eso, Argentina ha hecho historia en esto. Y ha hecho historia en su proceso de memoria, verdad y justicia, interpelando a otros sectores, incluyendo la producción científica dentro del proceso de memoria, verdad y justicia como herramienta para luchar contra la impunidad y contra el plan de ocultamiento. La cantidad de presencia de sectores académicos, universitarios, científicos y de ese conocimiento en los juicios es impresionante. La causa Ford fue noticia en todos los lugares del mundo, digamos, y abrió un camino enorme, a pesar de que sea insuficiente, a pesar de que por supuesto no nos alcanza, y en particular en esta región. Tienen un fallo impresionante de FT5 del año 2015, un fallo muy valioso y muy importante que indicaba la responsabilidad de una lista de empresas y la necesidad de tener que investigarlas en profundidad, con un montón de medidas reparatorias que tenían que cumplirse y que no se avanzó en eso. Entonces tenemos un faltante muy grave en todos estos sentidos, pero también tenemos una fuerza de señalamiento de estas cuestiones que creo que tienen una proyección no solo judicial limitada e insuficiente, sino también política e histórica. Creo que nos abren una mirada y nos iluminan la importancia de la clase trabajadora, ayer y hoy. Y a la clase trabajadora como objetivo de estos procesos de transformación y de disciplinamiento y que no solo son característicos de la etapa histórica que estamos analizando, sino que se proyectan a la actualidad, ¿no? Digo, por un lado, las políticas económicas que promueven un proceso de concentración por parte del poder concentrado, a expensas de una situación extrema, una redistribución regresiva del ingreso de una magnitud muy significativa, un proceso de reforma laboral que tiende a tratar de cambiar la normativa y la estructura normativa que garantiza derechos y que se conquistaron a lo largo de todas estas décadas, y una política represiva, ¿no? Muy fuerte,
que la vemos todos los miércoles contra los jubilados, pero también contra todo tipo de protesta y como forma de control social, de discriminación y de persecución a los procesos de organización. Nos quedan todos los desafíos, ¿no? Pero gracias por toda esta información. Esperemos que justamente esta información llegue a donde tenga que llegar y que sirva para las luchas que se vienen, ¿no? En este sentido. Así que te queremos dar un pequeño presente, que es un llavero que le damos a todos nuestros invitados, y a todos les hacemos la misma pregunta. Y es, ¿qué ves? Bueno, lo que veo acá es un recordatorio muy, muy importante de estos 50 años, en los cuales creo que la CTA tuvo contribuciones muy importantes en términos de las luchas por memoria, verdad y justicia, y de vinculación del mundo sindical con estas luchas, que yo creo que es central. Y diría también que veo un recordatorio de lo que fue este 24 de marzo, de lo que fue ese 50 aniversario, que fue masivo, impresionante en todo el país, con una presencia de personas de todas las generaciones, y que fue un punto de límite, me parece. Había rumores antes del 24 de marzo sobre todo tipo de cuestiones, desde un indulto o perdón general, políticas de reconciliación al estilo de Menem. Todo eso desapareció a partir del 24 de marzo, porque creo que hubo un proceso de movilización colectiva tan importante, tan significativa, no solo en términos numéricos, sino en términos de todo lo que se mueve, se sigue moviendo como estamos hoy en torno a estos 50 años. Creo que nos muestra el poder de la movilización colectiva, el poder de la organización desde abajo. Por eso decía esta cuestión de lo que se puede producir desde las bases, y creo que el movimiento sindical tiene un papel central para cumplir en esto. Así que bueno, es eso, veo por un lado el recuerdo de un momento muy auspicioso y muy satisfactorio y con mucho alivio también, y por otro lado una apuesta, una invitación hacia adelante, que acepto con muchas ganas para seguir compartiendo espacios y construcciones. Bueno, y también estás vos, porque es un espejo. Así que gracias por ser parte de esta historia colectiva y por darnos todas las herramientas que nos das y toda esa investigación que llevas adelante como insumo para, dar estas batallas, y que por supuesto no nos vamos a quedar retraídos en perder esta disputa. El trabajo, yo tengo fe, creo que vamos a poder avanzar con información y siempre con la memoria y con la verdad. Sin duda que venceremos, como decían ahorita. Muchas gracias. Gracias.